Bueno, creo que nosotros como evangélicos tenemos mucho que aprender de los padres de la Iglesia sobre la interpretación bíblica. Solo quiero destacar dos cosas rápidamente que yo señalaría como importantes. En primer lugar, los padres entienden la práctica de la interpretación bíblica como una disciplina espiritual que conduce a la santificación. Esto es muy importante porque hoy en la hermenéutica a menudo hablamos de que el mayor obstáculo para entender el significado del texto es la distancia entre la cultura de la época del escritor del texto y nuestra cultura de hoy. Y que es cierto que hay una distancia allí y hay un abismo que superar, pero hay un problema más grande con la interpretación de la Biblia. A través de la historia, los grandes intérpretes de la Iglesia han entendido que nosotros somos el obstáculo para una buena interpretación. Es el orgullo humano, es la pereza humana, es el narcisismo humano, es la desobediencia humana. Nosotros como intérpretes necesitamos ser cambiados para entender lo que Dios nos está diciendo a través del texto. Entonces, la interpretación bíblica es una disciplina espiritual y los padres son grandes en esto. Ellos realmente enfatizan el hecho de que tenemos que ser dóciles ante el texto, tenemos que ser sumisos al texto, tenemos que tratar el texto como la voz de Dios para nosotros y ser obedientes a lo que sabemos antes de obtener más perspicacia y más desarrollo. Y ellos no lo ven como un todo o nada, o entiendes el texto o no, ven misterio en el texto, ven profundidad en el texto y ven la posibilidad de que nuestra comprensión del texto crezca y se profundice a medida que seamos más capaces de ver lo que hay ahí. El problema no es que lo que hay no esté ahí, el problema no es que la profundidad aparezca y desaparezca, el problema es que nuestra capacidad de comprender lo que hay en el texto está inhibida por nuestro pecado y el proceso de interpretación bíblica es un proceso de santificación, de obediencia, de estar cada vez más unidos a Cristo, mientras leemos su palabra y comprendemos más y más. Esto es algo que realmente necesitamos aprender de los padres. Es que hay una segunda cosa que los padres hacen, creo que es muy importante, y es que nos ayudan a leer el Antiguo Testamento cristológicamente. Los padres nos ayudan a ver que el Antiguo Testamento es cristológico, en un sentido muy profundo, más profundo que el sentido en el cual Cristo inspiró la Biblia. Me refiero al Antiguo Testamento, lo cual también es cierto, pero en un sentido más profundo, en el sentido en el cual el Antiguo Testamento predice la venida de Cristo, lo cual también es cierto, pero en un sentido más profundo ellos ven a Cristo sacramentalmente presente en el texto. Ellos ven a Cristo hablando a través del texto. Por ejemplo, Agustín con su idea de totus Christus. Este es un concepto que se deriva del apóstol Pablo, la idea de Cristo, de la Iglesia como el cuerpo de Cristo y Cristo como la cabeza. Su Iglesia es el cuerpo y así cuando Pablo se encuentra con Cristo en el camino a Damasco, Cristo dice, ¿por qué me persigues? Cuando Pablo ha estado en realidad persiguiendo a los cristianos y luego Agustín dice esto, que esta comprensión de la cabeza y del cuerpo se puede aplicar a la exégesis de los salmos, por ejemplo. Así que a veces cuando leemos los salmos estamos leyendo, sí, lo que David dijo y en un nivel que es el Salmo 3, por ejemplo, se trata de David y la rebelión de Absalón contra David, pero en otro nivel que estamos leyendo, a veces lo que la cabeza del cuerpo estaba diciendo, lo que Cristo está diciendo, como en el Salmo 22, por ejemplo. Otras veces estamos leyendo lo que el cuerpo de Cristo está diciendo y algunos de los lamentos son sobre la persecución que el cuerpo de Cristo está experimentando y lo que Agustín hace es que usa este entendimiento paulino de Cristo para entender el texto. De tal manera que vemos a Cristo realmente en el texto, hablando a través del texto. Agustín señala el hecho de que Cristo cita el Salmo 31 en la cruz y dice que lo hizo para instruirnos, que es Él quien está hablando en el Salmo. Esa es la interpretación de Agustín de lo que Cristo está tratando de decirnos al citar el Salmo en la cruz. Está tratando de decir, este soy yo hablando a través de mi profeta en el Antiguo Testamento y esto abre los salmos a ser más grandes y más maravillosos y más profundos y más esclarecedores y más edificante y más emocionante que lo que yo había entendido los salmos antes de leer a Agustín sobre los salmos. Así que creo que los padres de la Iglesia pueden ayudarnos a entender la maravilla y la majestad del contenido cristológico del Antiguo Testamento y en el proceso podemos santificarnos y así leer la Biblia, leer el Antiguo Testamento se convierte en un proceso por el cual nos unimos más y más profundamente a Cristo.
a process by which we become more and more deeply united with Christ.